Buen día, a nombre de nuestro director general, el licenciado Juan Carlos Velasco Procel, así como nuestro director académico, el doctor Víctor Manuel Pérez Talavera, y como parte de nuestra estrategia de capacitación y de atención emergente a estas nuevas disposiciones de la política educativa federal relativa a los acuerdos 21 y 22 del 08-25, estos acuerdos secretariales en los cuales se establece y regula el marco curricular común de la educación media superior, así como el Sistema Nacional de Bachillerato, y ante la necesidad de iniciar en este próximo ciclo escolar 2025-2026, nuestra forma de intervención en materia educativa, atender este nuevo modelo educativo 2025, ponemos a disposición este recurso que permita a nuestra comunidad educativa de docentes y directivos poder atender estas disposiciones que nos marca la política educativa federal, esperando sirva como un recurso didáctico y de utilidad para toda nuestra comunidad. Esperemos sea de utilidad. Agradezco su atención. Muy buenos días. La Dirección General del CECITE Michoacán, a través de la Dirección Académica, encabezada por el doctor Víctor Manuel Pérez Talavera, les da la más cordial bienvenida a esta charla informativa del modelo 2025 dirigido a la comunidad docente del CECITE Michoacán, un espacio de diálogo, reflexión y construcción conjunta que busca fortalecer nuestro quehacer docente y dar certeza al rumbo académico de nuestra institución. Hoy nos acompañan distinguidos maestros de planteles escolarizados y de CEMSAT, cuya experiencia y conocimiento serán de gran valor para comprender a profundidad los alcances y retos del modelo educativo 2025. La maestra Ana Lilia Olaya Escobedo, el maestro Armando Chávez Flores y el maestro José Luis Abarca Farías, quienes abordarán temas de alta relevancia para nuestra labor, tales como acuerdos secretariales, el modelo 2025, los planes y programas de estudio y sus elementos curriculares, la transversalidad, el currículo ampliado, la planeación didáctica, así como un espacio de resolución de preguntas frecuentes que seguramente muchos de ustedes se han planteado respecto a este cambio de modelo que operará en este ciclo escolar 2025-2026 que estamos a punto de iniciar. Con esta charla buscamos no solo informar, sino también brindar claridad y confianza para que juntos avancemos hacia una educación de calidad, pertinencia y sentido humano. Sin más, empezamos. Buenos días, qué gusto coincidir otra vez, una vez más en estas experiencias que para CECITEM y para la educación de México son tan importantes. Una transición más, una transformación más, un cambio de modelo que nos va a meter en una dinámica de mucho compromiso, pero sobre todo de entusiasmo. Compañeras maestras, maestros, me acuerdo ahorita así al vuelo de esa canción de Joan Manuel Serrat, que por ahí de repente hemos cantado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Efectivamente, una vez más se pondrá a prueba nuestra capacidad de trabajo en equipo y sobre todo institucional. Ahora tenemos la oportunidad de colaborar con Dirección General para compartir con ustedes alguna información muy importante y actividades que se van a desencadenar seguramente para la aplicación, para la implementación de este modelo 2025 del marco curricular común de media superior, en un marco que hemos llamado aquí en CECITEM pues de colaboración, de equipo, de trabajo colegiado. Es bueno poner un poquito el recuerdo de las cosas. Desde el 2004, hace ya 21 años, vivimos, con algunos de ustedes seguramente, otros saben ser más nuevos, ahí disculpen que generalice, vivimos la primera reforma que de hecho se llamó REMS, la Reforma de Educación Media Superior. Despuésito, unos años adelante, le pusieron la I, la RIEMS, se incluyeron más subsistemas, etcétera, etcétera, incluyendo al CEMSAT. Después, en el 2013, una reforma no solo curricular, sino una reforma constitucional, y de ahí en adelante se vinieron programas, planes de estudio que estuvimos operando. No es la primera vez que tenemos que operar cambios como estos, y lo hemos hecho, en mi opinión, con mucho éxito. En el 2022, hace apenas 2 años, se vino otro modelo, otro tipo de programa que hemos identificado por progresiones. Ese se seguirá aplicando para tercero y para quinto semestre, como se ha venido haciendo estos 2 ciclos escolares
pasados. Pero a partir del 15 de agosto pasado, recién pasadito, la Secretaría publicó 2 acuerdos secretariales, el 210825 y el 220825. Con el primero se refiere al marco curricular común. Con el segundo se refiere al Sistema Nacional de Bachillerato de la nueva Escuela Mexicana. Y ambos acuerdos sustentan normativamente y hasta jurídicamente el modelo educativo 2025. Ese sería entonces un punto de referencia muy importante como antecedente. Voy a dar 2 o 3 datos o aspectos de importancia para este asunto docente específicamente del acuerdo 210824. Como decía, es el que establece el marco curricular común. La estructura la deja como el que veníamos operando con 3 tipos de currículum. El currículum fundamental, el currículum laboral y el currículum ampliado. De los 2 primeros es más o menos la misma cuestión. De hecho, los módulos profesionales siguen igual en el caso de escolarizados. En el caso de CENSAT, la formación para el trabajo, pues también. En el currículum ampliado es donde viene una novedad. Ahora ya precisa este modelo 2025 el currículum ampliado como la integración de tres ejes. El primero, transición de niveles educativos. Se debe de hacer algo para que los que llegan se integren y los que van también. El otro eje es el programa Aula Escuela Comunidad, el PAEC, que también cambia un poco la metodología y la estructura del PAEC, pero la esencia no. Programa Aula Escuela Comunidad. Y el tercer eje, que ese va más directito en nuestra intervención didáctica como docentes, es la formación socioemocional. Un eje transversal y por lo tanto desde ahorita se avisora que es parte del trabajo docente desde cualquiera de las asignaturas que ahora así se llaman, las asignaturas en lugar de WACs. Bien, y el acuerdo 220825 específicamente decía, pues establece la institución, la determinación del Sistema Nacional de Bachillerato de la nueva Escuela Mexicana, y lo nuevo o lo resaltante es que establece un bachillerato nacional. Sigue existiendo la modalidad de bachillerato tecnológico para el caso de escolarizados y bachillerato general para el caso de CENSAT. Esas 2 modalidades siguen estando y son parte del bachillerato nacional. Resalta también la malla curricular, establece una malla curricular común de 8 asignaturas. Para primer semestre coinciden literalmente con CENSAT y escolarizados y con los nombres que veníamos manejando. Se siguen manejando los mismos nombres. Sí cambian los contenidos curriculares, cambian conceptualmente, cambian también de diseño y cambian de orden. Ya en su momentito platicaremos de este aspecto. Para primer semestre son 8 asignaturas para escolarizados, pero solo se operarán 7. ¿Por qué? Porque conciencia histórica se va a dar no en primer semestre, sino más adelante. Las asignaturas, dije, no cambian de nombre a excepción de una. La que se llamaba simplemente Humanidades, ahora cambia, en mi opinión, en un marco de referencia mucho más preciso, a Pensamiento Filosófico y Humanidades. Las demás siguen teniendo el mismo nombre, aunque ya después se especifican en cada semestre con algún contenido específico. El primer semestre entonces coincide escolarizados y bachillerato tecnológico y bachillerato general de CENSAT. Hay por ahí un aspecto que CENSAT tendrá que tener cuidado de cómo evolucione. Hasta ahorita, hasta el día de hoy, se dice que va a seguir dándose la UAC de laboratorio de investigación. El programa como tal no está en este momento hecho como las otras asignaturas. Sin embargo, lo que sabemos hasta ahora es que se va a ejecutar, se va a dar esa UAC de laboratorio de investigación. Pero para esto de malla curricular, los 2 acuerdos secretariales, la Secretaría tiene un lapso de 225 días en que puede hacer ajustes, puede hacer acomodos, adaptaciones a las mallas curriculares porque impactan en la operación de los programas de estudio. Pues bien, entonces,
Esperaremos que el semestre que arranca es obligatorio, por supuesto, es un acuerdo secretarial, que arranque esta implementación en el ciclo escolar 25-26. Gracias. Buen día, tengan todos y todas ustedes. Yo les voy a hablar de los elementos curriculares en este nuevo modelo educativo 2025. Pero antes de eso, quisiera empezar señalando que todas las modificaciones que se hicieron a este nuevo modelo fueron diseñadas con base en los diagnósticos y mesas de diálogo que se realizaron a lo largo de este año, en donde los estudiantes y docentes, sobre todo los docentes, expresaron las dificultades que habían tenido con la implementación del marco curricular común. Así, el objetivo fue hacer más sencillos los términos para que nosotros como docentes tuviéramos una mejor adaptación a estos nuevos contenidos curriculares. Y bueno, entre estos conceptos más sencillos que se diseñaron fueron los de asignatura, como ya lo había mencionado el maestro Abarca. Cambiaron este sentido de la unidad de aprendizaje curricular, las llamadas UAC, cambiaron a asignaturas. Esto hizo que, por consiguiente, desaparecieran los recursos sociocognitivos y las áreas de conocimiento. Si ustedes recuerdan, antes lo veíamos en una gran gráfica circular y adentro triangulitos donde venían esos recursos sociocognitivos, digamos a lo largo las áreas de conocimiento. Entonces, bueno, estos desaparecieron y ya simplemente están las asignaturas que abonan al currículum fundamental, como lo vieron en la imagen anterior. Junto con este cambio en las asignaturas, también dentro se modificó el término que antes teníamos de metas de aprendizaje, ahora a meta educativa. No hay una gran variación en el nombre, sin embargo, se dejó solamente una meta educativa por cada asignatura que, bueno, reflejaba precisamente la esencia de cada asignatura. La otra cuestión que también es muy importante resaltar es el término, también ya mencionado por el maestro Abarca, el término de progresión, el cual desapareció. Se consideraba pues un poco distante del lenguaje que nosotros como docentes manejábamos, y entonces simplemente se cambió a propósitos formativos. De la misma manera cambiaron los conceptos de categorías y subcategorías que, por ejemplo, tenía la UAC de humanidades y los conceptos centrales de las materias de ciencias naturales. Ahora todos en general se agruparon en el concepto de contenidos formativos. Es muy conveniente resaltar y precisar esta cuestión de que en general los propósitos formativos quedaron reducidos a 8. Si ustedes recuerdan, teníamos UACs que tenían aproximadamente entre 10 y 15 progresiones. Ahora se redujeron a un máximo de 8 propósitos formativos con la finalidad de que nosotros pudiéramos profundizar en las temáticas y que pudiéramos tener más aterrizado y lograr la meta educativa que cada asignatura tiene designada. También junto con esta revisión, esta reducción, se hicieron acomodos en los contenidos y se actualizaron los mismos. De manera general también, junto con el término de progresión que se quitó, cambiaron la definición de aprendizajes de trayectoria. Esta fue sustituida por la de el perfil de egreso y se acomodaron nueve características esperadas para la integralidad de los saberes en estos 9 elementos del perfil de egreso que ustedes pueden ver en la imagen. Nosotros debemos de partir de estos elementos para entonces integrar en nuestra práctica educativa todos estos elementos curriculares y diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje que nos lleven precisamente a lograr este perfil de egreso. Debemos de pensar en cómo nuestra asignatura impacta en la construcción de ese perfil de egreso. Finalmente, quiero subrayar la cuestión de la evaluación tan importante. Desde el anterior marco curricular
se subraya la cuestión de la evaluación formativa. Esta sigue estando presente, no se debe de dejar de lado y debemos de empezar precisamente con la evaluación diagnóstica, que es desde donde nosotros como docentes empezamos a conocer a los estudiantes, a adaptar, a ver las necesidades que hay en nuestro entorno, en nuestra comunidad educativa, y a partir de ahí empezamos a diseñar. Como ustedes saben, la evaluación formativa pues es este proceso educativo que nosotros debemos de guiar y de sistematizar a lo largo de este proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces se hace en diferentes tiempos y les decía, empezamos por la evaluación diagnóstica, pero posteriormente pues tenemos que ir sistematizando información utilizando instrumentos, métricas adecuadas que nos permitan a nosotros ir llevando ese seguimiento del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Por eso también se recomienda que haya una autoevaluación y una coevaluación a fin de que no caigamos en una desigualdad de los resultados. Y por supuesto, obviamente, pues tenemos que retroalimentar el aprendizaje. Saludos compañeros del CECITEM, docentes, amigos todos. Yo les voy a hablar de conceptos que no son tan novedosos, pero que el modelo educativo 2025 los hace, según el Comité de Apoyo a la Dirección Académica, más accesibles y más fáciles. En el caso de la transversalidad, que se toma como una estrategia pedagógica para romper con el fraccionamiento de los conocimientos, no verlos como unidades aisladas, sino que todos los conceptos en estos currículums sirva para resolver problemas sociales o tecnológicos y con ellos se incorporen a lo que vamos a conocer como el perfil de egreso de nuestros alumnos de bachillerato. Vamos a fomentar en este perfil de egreso la identidad nacional, la responsabilidad ciudadana, la honestidad, la participación social, el respeto a la dignidad humana, la interculturalidad, la cultura de paz y el cuidado del medio ambiente. Existen dos maneras de poder hacer el entretejimiento de estas asignaturas que ahora se llaman. Una es a través de un proyecto integrador, que como también bien saben no es un concepto nuevo, sin embargo ahora nos dice que puede ser entre solamente 2 asignaturas. Algunos de nosotros llevamos hasta 4 asignaturas diferentes, entonces bien se puede dar entre las mismas asignaturas. La idea es entrecruzar algunos conceptos mínimo en 2 asignaturas. La otra parte de este procedimiento es a través del programa Aula Escuela Comunidad, el PAEC, que también no es algo nuevo para nosotros, sin embargo también ahora se hace más accesible. En lugar de formar un comité complejo donde participen comités ciudadanos, presidencia municipal, regidurías, asociaciones civiles, ahora se le da más importancia al pensamiento del alumno. ¿Cuál es la problemática que le complica, que le llama la atención? Y junto con los docentes y con los directivos decidir qué problemática atacar. Y de aquí se va a exigir que mínimo 3 asignaturas se involucren en la definición o soluciones del PAEC. Ese es en cuanto al concepto de la transversalidad. El otro concepto importante es el currículum ampliado. Como bien saben, se consta de 3 currículum: el currículum fundamental, el currículum laboral y el currículum ampliado. Para aquellos que se pregunten que si va a ser necesario trabajar en estos temas, al momento de hablar de un currículum, pues es parte integral de los conceptos que el alumno tiene que adquirir al respecto de este modelo educativo. El currículum ampliado, que consta de 3 ejes, en este caso es la transición de niveles educativos, el programa Aula Escuela Comunidad, como ya habíamos dicho, y el otro concepto que también estamos bastante bien identificados con él, que es la formación socioemocional. Estos 3 conceptos buscan alinear la actividad emocional del alumno para la permanencia en la educación media superior y para el egreso finalmente de ella. Entonces, son parte importante de la formación del alumno para el perfil de egreso y la continuidad de estos. Gracias. Qué gusto otra vez tomar la palabra, compañeras, compañeros, para aterrizar donde yo creo que está lo urgente e importante en esta ocasión. Y cómo operamos los programas, cómo los ejecutamos. Bueno, pues tenemos que hablar de la planeación didáctica, una herramienta que es para el docente, desde luego, pero una herramienta que será de mucha utilidad en la medida que la comprendamos y que la integremos lo mejor posible.
Como decía la maestra Ana Lilia, hay elementos curriculares que cambian respecto del modelo que establece programas por progresiones. En esta ocasión, el punto de referencia es propósitos formativos. Esa es la clave para identificar los programas actuales 2025. Y precisamente de esos elementos les quiero platicar un poquito. La Dirección General, a través de la Dirección Académica, establece un formato, como siempre, un formato institucional que manda a los planteles para que en ese nos fundemos, en ese nos dirijamos los docentes. Se está trabajando incluso ahora con herramientas tecnológicas de precargar datos para que se llene a través de un formato en Excel en Drive. En su momento estará por allá. Pero mientras tanto, cualquiera de nosotros los docentes podemos usar un simple Word, un Excel. El hecho es que tenga todos los elementos. Si el director o el responsable de SEMSAT o directora o responsable de SEMSAT ya tiene el formato en Excel o en Word, adelante. Cerciórense solamente que tenga los elementos técnicos, pedagógicos que voy a platicarles. Está diseñada en tres partes, La primera, datos identificativos que se requieren, el nombre del plantel, el nombre del facilitador, el semestre, los grupos, la asignatura, etc. La segunda parte es muy importante. Establece el faro que me va a iluminar para la tercera parte de diseño. Es decir, ahí está la meta educativa, que será una por semestre, como lo decía la maestra Ana Lilia hace ratito. De manera que nuestra ECA, nuestro formato, tendrá parcial 1 la misma meta, parcial 2 la misma meta y parcial 3 la misma meta. Ese será el logro semestral. La columna fundamental de la que hacía referencia yo, porque marca la diferencia de los otros programas por progresiones, es de propósitos formativos. Hacia allá vamos a tender que las actividades sean para eso, que los contenidos que utilicemos, escojamos y desarrollemos sean para eso, para que se consigan los propósitos formativos. Su equivalencia en los programas para tercero y quinto serían las progresiones. Bien dijo también la compañera Ana Lilia, en esta ocasión redujeron no más de 8 propósitos formativos por asignatura. Y la columna tercera viene a abonar lo que el compañero Armando también decía, de la ejecución del currículum ampliado en uno de los 3 ejes que está directamente relacionado con la docencia, que es el desarrollo socioemocional, como le llamamos, de habilidades socioemocionales, y que ahora llamamos la formación socioemocional. Desaparecen los 3 recursos, como se decía en el lenguaje de los programas anteriores, y el programa actual de socioemocional solo considera 5 ámbitos. Bueno, pues en nuestra planeación del parcial 1, parcial 2, estableceremos cuál de los 5 ámbitos vamos a tratar de atender. La dirección académica está haciendo la indicación de que en esa transversalidad nosotros docentes atendamos por lo menos una actividad por parcial que tenga que ver con alguno de los 5 ámbitos socioemocionales. La tercera parte, como decía, es la parte ya operativa de la planeación, los elementos operativos. En la primera columna, los contenidos formativos, que serían una equivalencia a los temas, subtemas, categorías, subcategorías de los programas de tercero y quinto. Y de los programas anteriores que veníamos desarrollando, pues son los temas, para entendernos, los temas. Y la columna que va a requerir de toda nuestra habilidad, hasta para redactar, de nuestra creatividad, de nuestro perfil profesional, los conocimientos, es la columna de actividades de aprendizaje. Ya sabemos que el concepto de ECA sigue vigente desde hace 21 años que se empezó a nombrar estrategia centrada en el aprendizaje. Por lo tanto, la columna de actividades de aprendizaje es una alta responsabilidad del docente que piense, que prevea qué van a hacer los alumnos para conseguir los propósitos formativos y cómo aprenda, cómo desarrolle los contenidos formativos, o sea, las temáticas. Y ahí sí, para el caso de matemáticas, de ciencias naturales y de inglés, si los programas de estudio son secuenciales, implica una secuencia, el 1, el 2, el 3, ordinal. En el caso de las demás asignaturas, el docente, los docentes, podemos jugar un poco en la dosificación y en el orden de los contenidos formativos y por lo tanto, también de los contenidos que vamos a trabajar como propósitos formativos.
formativos. Eso es lo que nos va a dar la pauta. Dependiendo del propósito formativo, así será el contenido formativo. Bien, y las otras columnas, las otras 3, tienen que ver también con aspectos técnicos en cuanto a tiempo, con qué recurso, material, tecnológico, con qué técnica, con qué metodología y qué va a resultar de esa actividad. Es decir, tiempo, recurso y producto. Y la última columna es fundamental, y aquí hemos tenido todo el tiempo áreas de oportunidad, porque hablar de evaluación de aprendizajes, pues no es un tema fácil, no es un asunto en la práctica, no es un asunto fácil. Este modelo 2025, los programas de estudio contemplan, reiteran una vez más que la evaluación sea formativa, sin que se descarten los otros tipos de evaluación. De hecho, tenemos que cuantificar la evaluación también. Por lo tanto, invito desde ahorita que en este tema de evaluación de aprendizaje, pues sigamos buscando la manera de hacerlo lo más técnica, lo más, hasta ahora habla de justicia social, este tema de evaluación. Entonces, ojalá que pudiéramos allí después abundar más, regresar a este tema de evaluación. Pero por lo pronto, se ofrece en el formato una columna para el instrumento e incluso se sugiere también una ponderación de los resultados. Quiero hacer un comentario aquí muy importante. El instrumento de evaluación se debe de elegir congruente o de acuerdo con el tipo de evaluación. Y obviamente tendrá que ver también con el tipo de propósito, no nomás con el propósito, con el tipo de propósito formativo. Hay propósitos que van más a una dimensión humana que a otra. En algunas quizá lo más importante sea cognitivo, a lo mejor otros son más procedimentales o de actitud. Entonces, esta es una cuestión pues técnico-pedagógica que nos debe de quedar clara, la congruencia, que cuando le hagamos así a la hojita, no le salga que le escurre, que se le cae nada. Debe estar todo amarradito. En la columna de aprendizaje sigue vigente, estructuralmente hablando, el acomodo de una secuencia didáctica de apertura, desarrollo y cierre. Igualito. Desde el 2004, esto ya es de dominio público, sigue estando presente, los programas nuevos vuelven a considerar la alternativa de cómo hagamos esa secuencia de actividades. Bien, ahora sí, la tercera parte, y no menos cuarta parte de la estructura del formato, tiene las firmas de quién respalda, quién está ahí, quién se compromete con esa planeación. En primer término, pues el docente, sea de CEMSAT o sea de escolarizado, le llamamos docente, el docente, su autoridad inmediata para este asunto académico, de su intervención didáctica, que sería en el caso de escolarizados, el coordinador o coordinadora. En CEMSAT me parece que directamente lo hace el responsable de CEMSAT, no sé si en algunos el auxiliar, eso ya depende allí, pero es la autoridad inmediata del docente en el tema de la intervención didáctica. Y la autoridad, en este caso de escolarizados, director, directora, responsable o responsable de CEMSAT. Esto es muy importante que se aclare, no solo por la parte normativa, que digo, basta y sobra, sin embargo, es sobre todo por la parte pedagógica. La dimensión directiva que tiene que ver con el acompañamiento pedagógico es fundamental. Es una de las 5 que ahora en los modelos nuevos, 5 dominios que deben de ejecutarse la parte directiva, y verlo así, nuestros directivos, nuestro equipo directivo, pues son acompañantes, son compañeros de viaje y también un recurso que podemos echar mano para ejecutar nuestra planeación didáctica. Por eso son importantes esas firmas, además de que se haga cumplimiento a lo normativo. Pues con esto, ojalá, por lo menos, como dice la primera diapositiva, nos acerquemos al horizonte y le vamos a seguir. Gracias. Qué intervenciones tan valiosas e informativas. Pero ahora les pediría a los maestros dar respuestas a los cuestionamientos que seguramente muchos de los docentes, tanto de planteles escolarizados como de CEMSAT, se están planteando. Maestro Armando, ¿cómo puedo transformar mi práctica docente para que mi escuela sea realmente un centro de aprendizaje comunitario y un espacio de transformación social? Como bien lo dices, la nueva escuela mexicana busca que las escuelas se constituyan en comunidades de aprendizaje y que donde el docente particularmente tiene como actividad primordial generar ambientes de aprendizaje propicios donde el alumno se interese por ellos. Y para poder lograr esta interacción
se requieren que sean problemáticas reales, cercanas a su comunidad, a su entorno, donde realmente los conceptos que van adquiriendo de las diferentes asignaturas tengan la particularidad de resolver esas problemáticas. Aquí va a ser importante que las problemáticas planteadas sean un resultado del trabajo colaborativo, primero de los alumnos como parte importante, como prioridad, pero también de los docentes y del cuerpo directivo. De esa manera estamos asegurando que los aprendizajes tengan una realidad específica y que haya interés y realmente sirvan para la resolución de problemas en su entorno. Muy bien, siguiente cuestionamiento para la maestra Ana Lilia. ¿Cómo puedo adaptar los propósitos y contenidos formativos de mi asignatura a las realidades y necesidades específicas de mis estudiantes y de mi contexto? Bueno, los propósitos formativos de este modelo educativo son muy flexibles, permitiendo que cada docente acomode en el orden, la amplitud, la profundidad de las diversas actividades de enseñanza en función, obviamente, del contexto institucional, de la situación grupal, de las necesidades de sus alumnos. Entonces, es muy importante que nuestros contenidos formativos pues, se vinculen estrechamente con estas necesidades. Nosotros los docentes partimos de la planeación didáctica, la cual debe de ser contextualizada, empezando por diseñar estrategias que resulten significativas, pertinentes y necesarias para nuestros alumnos, siempre fijándonos en nuestras metas de aprendizaje. Debemos de generar entonces una educación transformadora. Lo ideal es que nosotros como docentes analicemos de manera minuciosa cada una de nuestras asignaturas desde los propósitos formativos, los contenidos, enlazarlos con la meta de aprendizaje en específico para construir y ser parte de ese perfil de egreso de la educación media superior. Maestro José Luis, una pregunta que seguramente de verdad ha de ser de las más recurrentes, que dice así: considerando que solo algunas asignaturas mantienen una secuencia gradual, como pensamiento matemático, ciencias naturales experimentales y tecnología e inglés, ¿cómo gestiono la flexibilidad en el resto de las asignaturas sin perder el rigor académico? Bueno, estamos efectivamente en uno de los puntos más importantes de la docencia, que es la autonomía didáctica. Eso nos lo permite hacer eso que se está diciendo. Sin embargo, tendrá que cuidar, cada docente tendremos que cuidar, haciendo uso de nuestra experiencia, nuestros conocimientos, las habilidades, nuestro perfil, relacionar lo mejor posible la meta educativa con los propósitos y contenidos para que responda a la necesidad, incluso a los intereses de los estudiantes y al contexto de cada plantel. De nuevo con usted, maestra Ana Lilia. ¿Cuál sería uno de los elementos esenciales en la aplicación de la evaluación formativa que siempre debo de tener en cuenta como docente? Un elemento esencial es la retroalimentación. Nunca debemos de dejar de lado el recuperar precisamente estas enseñanzas que les dejamos a los alumnos al finalizar cada clase, cuando terminamos alguna actividad, alguna de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Siempre debemos de recapitular lo que hemos visto con los alumnos y sin lugar a dudas eso nos ayudará a que esos conocimientos, esos aprendizajes pues sean mucho más significativos en los alumnos. Maestro José Luis, ¿qué relación debe existir entre el instrumento de evaluación y la evaluación? Creo que son dos: congruencia e integralidad. Es decir, el instrumento debe ser congruente con el tipo de evaluación y también con el tipo de información que quiero recabar y que me ayude precisamente a tomar decisiones en el proceso continuo. Por lo tanto, se reitera que debiéramos abonarle a buscar instrumentos y herramientas que me ayuden en la evaluación formativa. Maestro Armando, una pregunta yo creo que también de las más esenciales y las más recurrentes que seguramente nos estamos planteando con respecto a los módulos profesionales y lo de las materias de capacitación para el trabajo. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué pasa con los módulos profesionales en el caso de los planteles escolarizados y capacitación para el trabajo para CEMSAT en este modelo 2025? Bueno, en realidad los módulos profesionales no se han modificado hasta el momento. Se habla de una actualización de carreras que posiblemente se dé en los próximos años,
pero las especialidades que tenemos continuarán como tal, igual los módulos profesionales. En el caso de los EMSAT, sí sufre un pequeño cambio porque se habla de una certificación de la capacitación para el trabajo, donde aparte del certificado del bachillerato se puede emitir un certificado de la capacitación que reciba durante estos 3 años, 6 semestres que están en los planteles EMSAT. Maestro José Luis, en la malla curricular que mostraron en esta exposición, en esta charla, surge una duda que también nos estamos planteando nosotros como docentes, y es la siguiente. ¿La malla curricular para planteles escolarizados y de CEMSAT son iguales? En lo general, sí. Como malla común, sí. La SEP, a través de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y su correlativo allí de la COSDAC, tendrá que intervenir en estos próximos días, como dice el acuerdo secretarial, 225 días tienen ese lapso para hacer algunos ajustes en las mallas curriculares. Sin embargo, como decía en la exposición anterior, hasta el día de hoy la indicación es que el mapa curricular, la malla curricular para primer semestre coincide con escolarizados y CEMSAT, a excepción del laboratorio de investigación que le sigo llamando WAC porque su programa de estudio es en base a progresiones como una WAC. Hay que estar al pendiente. Hasta no recibir alguna indicación oficial expresa, se operará también para primer semestre de CEMSAT. Maestro Armando, ¿es obligatorio incluir en nuestra práctica docente el currículum ampliado? Sí, efectivamente, porque ya es parte del currículum que va a contribuir al perfil de egreso del alumno. Y este currículum ampliado tiene la propiedad de que estamos buscando apoyar al muchacho en el mantenimiento, en la conservación del espacio educativo que tenemos en la educación media superior a través de los 3 ejes que ya mencionaba: la transición entre niveles educativos, el programa Aula Escuela Comunidad y los fundamentos de formación socioemocional del alumno. Es indispensable porque son apoyos importantes que el alumno requiere para mantener ese equilibrio emocional, para poder llegar al término de los 3 años, 6 semestres con nosotros. Y finalmente, para dar por concluido esta sección de preguntas y respuestas para la maestra Ana Lilia, ¿habrá flexibilidad en los tiempos de entrega de las planeaciones? Por supuesto, sabemos que tenemos el tiempo encima, que tenemos gran carga administrativa y que, bueno, tenemos que iniciar este 1 de septiembre con este ciclo escolar. Entonces es muy importante que vayamos avanzando, revisando nuestros planes de estudio, y la dirección académica, dirección general, dará, por supuesto, un calendario en donde nos establezca y nos permita hacer este ejercicio para entregar oportunamente nuestra planeación didáctica. Muchísimas gracias, estimados maestros. De verdad que sus respuestas nos han dado mucha claridad a estos cuestionamientos que seguramente nos estamos planteando y nos ocupa y nos preocupa para este inicio de ciclo escolar y con este modelo educativo 2025 que emprenderemos y se operará con nuestros alumnos de nuevo ingreso que estarán en el primer semestre. Y pues a nombre de la Dirección General y de la Dirección Académica, agradecemos profundamente su asistencia y participación en esta charla informativa. El compromiso de cada docente es la clave para que este nuevo modelo sea una realidad que fortalezca la formación de nuestras y nuestros estudiantes. Sigamos trabajando juntos con entusiasmo y responsabilidad para que el modelo 2025 se convierta en una oportunidad de transformación educativa en el CECITE Michoacán. Nuestro rumbo, la excelencia. Muchas gracias. Agradecemos a todo nuestro equipo multidisciplinario que conforma esta estrategia de capacitación y formación docente y directiva que hicieron posible esta charla. Comentarles que en breve se les harán llegar tanto formatos como fechas para poder dar atención oportuna a este alineamiento federal. Y de esta forma la Dirección General, la Dirección Académica ratifica el compromiso y el acompañamiento que tenemos con nuestros docentes y con nuestros directivos. Muchas gracias. Michoacán es mejor.